Nos decía la hermana Berta el miércoles que empezamos un nuevo mes y este mes vamos a estar hablando de la alabanza al Señor. ¿Cómo nosotros presentamos una alabanza? ¿Qué es lo que significa alabanza? Para que de esa manera podamos nosotros, mira, hay algo bien importante, porque cada que nos preguntan, muchas veces nos da miedo responder, así sepamos la verdad, porque no, y si no es, quedó mal, ¿qué van a pensar los demás? Y entonces nos callamos. Y yo digo, ¿estamos haciendo bien si nos quedamos en silencio? No, antes al contrario, si usted dice lo que no es, pues te van a corregir y vas a aprender. Pero como hemos tenido, y la alabanza trata precisamente de eso, ¿qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Porque por las heridas y por todos los vacíos que manejamos en nuestro corazón desde que tengamos conciencia y aún sin tener conciencia, porque el Señor revela qué sucedió cuando el embarazo, cuando antes, si nos planearon, no nos planearon, si fuimos el descachado. ¿Ustedes escucharon eso, país? Que no, es que usted es el descachado. Todo eso crea vacíos en nuestro corazón. Cuando queríamos un niño y apareció una niña, o queríamos la niña y apareció un niño, eso es rechazo, eso crea un vacío. Así usted no le haya, ¿qué pereza usted? No, es que no necesitamos decir las cosas literal para hacerlo. Y muchas veces decimos, ay, pero él ahí en la barriga que va, ay, siente mucho. Y oye, por eso el debate que se tiene y el pleito que se tiene con la aprobación, con esa ley de aprobar el aborto. Porque no estamos nosotros respetando el principio de la vida. Y entonces ya hemos pecado porque hemos pensado que podemos deshacernos de una vida, pero luego pecamos en querer ser asesinos. Pero eso no se dice, no, eso se dice es según lo que tengo en mi corazón, lo que siento, no se dice, usted va a ser un asesino, no. Porque si nos llamaran las cosas como son, entonces podríamos nosotros parar de hacer muchas cosas indebidas. Entonces por eso es lo importante, y yo te invito a eso. Siempre lo he dicho y lo he enseñado de esta manera. Usted no necesita aprenderse todo lo que aquí decimos, porque hablamos mucho, por ahí dicen unos. Pero, ¿qué es lo que te marca a ti? Y sobre eso trabaja para que se convierta en un fundamento. Para que cuando te pregunten, tú puedas responder conforme lo que aprendiste y puedas avanzar a aprender más. Pero no se quede callado. No se quede callado porque es nuestra motivación en que realmente entregamos como debe de ser. Cuando nos paramos aquí, nos paramos con temor y con temblor. No, ay, yo ya me sé eso, ay, con inteligencia artificial, mucho más fácil. No, no, nos paramos con temor y temblor porque estamos llevando esta palabra, que es una palabra que debemos de honrar. Y la mejor honra es la obediencia. Pero entonces si la transmitimos mal, se obedece mal. Y es donde el Señor dice, ciegos guiando ciegos. Vamos a caer al abismo todos. Entonces, es esa parte donde necesitamos nosotros entender. Por eso hemos titulado esta palabra hoy, la alabanza, por surcos o por sendas. Y esto es lo que vamos a saber si nosotros hoy alabamos a Dios por viejos surcos o por sendas antiguas. Para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Y le invito a que vayas conmigo. ¿Quiénes tienen la versión Reina Valera? Levante su mano. Gloria al Señor. El que no tenga Reina Valera, ¿qué tal si se pega a uno que tiene Reina Valera? Porque quiero que hagamos algo en esta mañana.
mientras vamos al texto de Salmos 145. Y péguese en el que tiene Reina Valera, ¿sí? Salmos 145. Y póngase de pie. A ver, no se juntaron. ¿Todos tienen Reina Valera? ¿Prendieron el celular, me imagino? Bueno, eso vale también entonces. Ustedes me van a escuchar y luego ustedes lo van a hacer. ¿Listo? ¿Sí? Oiga, ¿están vivos? ¿Vinieron hoy? Eso, así me gusta a mí. Si ve que es que hay que responder para uno saber qué pasó. Eso le dice el esposo a la esposa, amor, a la noche ya queda callado. Uno se cree que sí. ¿Sí o qué? Y a la noche ella pierde. Dice así. Te exaltaré, mi Dios, mi rey. Escúcheme, escúcheme y enseguida lo hacen ustedes. Sí, yo no canto bonito, pero yo quiero que ustedes lo hagan mejor que yo. Listo. Ojo que el poder mirar la palabra, saber escuchar. Yo les digo, espérenme y luego lo hacen. Listo. Te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Amén. Ahora, a la voz de tres usted lo va a hacer. Todos juntos, una sola voz. Así como leíamos ahora en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Unánimes, una sola voz. Por eso usted junto, vea, ¿quién está libre por ahí? Venga para acá para que codea a Lina. Diga, no sé qué callada, cante también. Listo. 1, 2, 3. Y alabaré. Jehová. Y su grandeza. Cada día. De nuevo, cada día. Padre, damos gracias a ti por el poder de tu palabra, Señor. Y porque a través de ella, Señor, ministras nuestro corazón. Señor, abre nuestros oídos y deja que nuestro corazón esté atento a lo que en esta mañana quieres hablarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y usted dice, amén. Déselo fuerte. Aquí hay algo bien interesante que, porque ahorita van a entender el por qué
Quería que hiciéramos esto porque el Señor me conduce a que lo hagamos de esta manera. Aquí el salmista nos muestra o nos deja ver la grandeza, el poder y la justicia, la misericordia de Dios. En unos cuantos párrafos o unas cuantas frases nos deja ver su grandeza, su esplendor. Pero no solamente nos deja ver quién es Él, sino el deseo que tiene que haber en nuestro corazón para alabarle a Él cada día de nuestra vida. O sea, una alabanza a Dios continuamente. Una alabanza a Dios en donde nosotros podamos declarar la bondad sobre nuestra vida y sobre la vida de los nuestros, lo que Él ha derramado. A través de este salmo, el salmista declara su intención de alabar a Dios. Y aquí nace mi primer pregunta. ¿Todos los días alabo al Señor? Él destaca la inescrutable grandeza, el poder y la gloria de Dios. Él resalta que Dios es justo en todos sus caminos, pero es misericordioso con todos los que le buscan. Misericordioso con todos. Ahora, nosotros como cristianos, como creyentes, como parte de su pueblo, reconocemos su grandeza para alabarlo con todo nuestro corazón. Y es donde viene el objetivo de que pudiéramos nosotros entonar esa alabanza que el mismo salmista hace al Señor. Siempre he dicho que bueno para los que saben tocar guitarra, porque cuando tocan guitarra y pueden meterse en la presencia del Señor, alaban al Señor con un corazón dispuesto. No por componer una canción, no por exponerle nada, sino solamente las palabras que de su corazón salen. Nosotros cuando buscamos a Dios, o bueno, yo cuando busco a Dios, muchas veces quiero adornar las palabras para que Él me escuche algo precioso. Pero ¿es eso lo que está en nuestro corazón? ¿Es esa la manera y la forma en que Él me ha enseñado que lo haga? Entonces eso es lo que necesitamos entender. ¿Por qué? Porque ustedes me van a ayudar con algo. La semana pasada que cerrábamos el tema de la adoración, a ustedes les hicieron una pregunta acerca de qué es adoración. Y una de las respuestas que llama mi atención que ustedes dieron es: adoración no es música. ¿Sí o no? Si no dijeron eso, me diga, mentiroso. La adoración no es música. ¿Sí o no? Contesten pues. ¿Qué es la adoración entonces? Rendición, tener un proscuneo al Señor, o sea, estar humillado. Dice el apóstol Pedro: humíllense, porque en su tiempo serán exaltados. ¿Qué nos deja ver eso? Que si no nos humillamos, no vamos a ser exaltados. O sea que necesitamos ese proscuneo. ¿Qué es en el qué? ¿En el griego? ¿En el hebreo? Aquí hay algo. Cuando nosotros estamos recién salidos, ojo, y aquí es donde viene la parte de qué hemos aprendido. Porque cuando nosotros recién nos graduamos de algo, tenemos todo ese conocimiento a flor de piel y entonces queremos descrestar a los que alrededor están que no estuvieron con nosotros. Y entonces sucede que cuando salimos del instituto, salimos del seminario, queremos hablar puro griego y hebreo. Y el hebreo dice, no está mal. Pero como los demás no estuvieron, ¿cómo lo ven? Qué
qué orgulloso este hombre, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que saber cómo transmitimos el mensaje, mostrando el conocimiento que tenemos, pero sin querer impresionar a nadie. Vuelvo al tema de cuando nosotros nos vamos a la presencia del Señor, ¿de qué manera le hablamos a Él? ¿Queremos impresionarle? ¿O qué queremos hacer? ¿Derramar nuestro corazón a Él? Entonces, si la adoración no es música, sino un corazón rendido a los pies del Señor, y la alabanza es gratitud, ¿sí o no? La alabanza es la expresión de gratitud, o sea, la gratitud del corazón rendido expresándole a Dios. O sea, humillación en otras palabras. ¿En dónde queda la música? ¿En dónde queda la música si ni siquiera, a veces, una vez sucedió con nosotros aquí, que el Señor normalmente le enseñan a uno, hay 2 alabanzas y 3 adoraciones. O sea, la alabanza, la movida y las suavecitas para entrar así en ese romance, entonces una adoración. Y una vez el Señor nos lleva a que solamente colocáramos adoración, lo que hemos llamado titulado adoración, que ya sabemos que no es música. Y entre los hermanos alguien se vino y dijo, pastor, y entonces la alabanza para cuándo? Y hermano, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y es que nos encapsulan en un surco y en ese surco nos quedamos, pero no es la senda. Nos enseñan a comer de una manera y entonces no cambiamos de esa manera. No sé ustedes, pero cuando yo era más pequeño, en la casa no había carne todos los días. Y cuando le daban carne a uno, la carne la dejábamos para el final. Nos comíamos la sopa, el arroz, la sal y la carne al final. Ah, es que es tan buena que queríamos como que durara para siempre. No sé si a ustedes les pasó. Y muchas veces llegaba la visita en plena comida. Adivine qué pasaba. ¿Para qué dejó la carne para el final? ¿Sí ve? Venga, mijo, présteme la carne, mañana lo recompenso. ¿Cuál recompenso? Engañado y todo. Le quitaban la carne, comía uno pelado ya ahí. Porque ya no volvía a ver carne hasta dentro de 8 días. Ya a los 8 días la mamá le había olvidado que le había quitado la carne a uno. Entonces, ¿dónde queda la música? Para que nosotros podamos decir que es que necesito música para adorar o para alabar a Dios. Y ahí es donde viene la intención de lo que hicimos con el Salmo 145. Poder expresar un cántico nuevo. La escritura lo habla, dice, cántico nuevo a Jehová. O sea, tus palabras, estas fueron las palabras del salmista. Señor, te alabaré eternamente y para siempre. Ahora, David escribió esto. En la vida que vimos de David, él cumplió, lo adoró, lo alabó siempre. ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? Levante la mano a ver. ¿Y quién dice que no? ¿Y los que no levantaron la mano que son mocho o qué? Son neutros, son tibios. Ah, bueno. Que no levantó la mano es un tibio. Pero cayó, pero dejó de alabarle en todo tiempo. Entonces, ¿cómo estamos nosotros con esto? Vamos a entender la parte de los surcos para que nos demos cuenta si lo estamos haciendo bien. Mire que no tiene que ver con el que usted peque o deje de pecar, porque uno de los hombres que más pecó en la escritura fue David. Pero David en todo tiempo tuvo una alabanza para con el Señor.
Por eso los salmos dicen que son himnos y de ahí salieron todo el himnario. En los salmos era el himnario de la iglesia primitiva. Eso es lo que cantaban. Eso es lo que cantaba la iglesia hasta hace unos 15, 20 años. Y después salió el romance y los artistas. Y entonces en el altar ya no hay adoradores en espíritu y en verdad, sino artistas. Y entonces, ay, esa canción, póngame la canción que me hace llorar. Póngame la canción de la Lora. Entonces, no, hey, ¿qué es lo que te hace llorar? ¿La canción, el ritmo, la música o lo que hay en tu corazón? Porque entonces vamos al Salmo 51, que fue lo que dijo David, Salmo 51. Eso fue un cántico al Señor, una expresión de su grandeza, pero de la condición que tenía él. Por eso él lo expresa, como nos decía la hermana Berta. Mientras callé, ¿qué pasó? ¿Cómo se estaba sintiendo él? ¿Cuál era la carga que tenía? Porque él pensaba que haciendo silencio, Dios no se daba cuenta de lo que él había hecho. Pero me gusta mucho porque él dice, devuélveme el gozo de tu salvación. No de mi salvación, de tu salvación. Devuélveme el gozo. Hey, quiero volver a ser feliz. Quiero volver a gozarme en tu presencia. A David no le importó que su propia esposa le dijera vil. Y él dijo, no le hace, yo danzo para el rey. No le importó que los suyos lo señalaran. Él lo hizo para él. Por eso dijo, no importa que sea vil. Porque si lo hago para mi Señor, a él sigo siendo un vil. Pero es un vil de corazón. ¿Qué estamos entregando? Ahí es donde viene la parte de los viejos surcos. Porque los viejos surcos se refieren a las tradiciones, enseñanzas y caminos establecidos por generaciones anteriores. Y quiero que vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 37 al 39. Y leo a favor de ustedes y dice así. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conserva. Preste atención. Lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Entonces, el Señor aquí nos muestra a través de esta cita. Si vamos nosotros y miramos, los odres están representando las estructuras que hoy la iglesia está manejando. Pero son estructuras que vienen desde las sendas antiguas o son estructuras que se han convertido en surcos viejos. Y vamos a entender lo de los surcos viejos. En Canadá, en las montañas, ellos solamente manejan dos climas, llamémoslo así. O hace sol o hace frío, nada más. Y pasan mucho tiempo con las calles llenas de nieve. Cuando sale un poquito el sol, esa nieve empieza a derretirse. Y lo que hace es que forma surcos. Entonces, cuando usted se encuentra en una vía principal y usted se va a desviar, hay un letrero que dice, tenga muy en cuenta qué surco usted va a tomar. ¿Por qué? Porque usted se va a encontrar a los lados dos montañas de nieve. Y usted va a caminar por espacio de 10, 15 o 20 kilómetros, según para donde vaya, solo viendo nieve. Y si usted se metió en un surco y no en la senda, usted tiene que ir los 20 kilómetros porque no se puede devolver, porque solamente cabe el carro.
Entonces, si usted se metió, no es como aquí en la moto que se devuelve en contravía y no le importa, no. No, los motociclistas, esos son los del carro, bueno. Entonces, no es así, no. Usted se metió y ya tiene que ir. Yo les conté a ustedes cuando hace 2 años que estuvimos en Israel, que cuando llegamos nosotros a Palestina, había un letrero que decía, si usted es judío, absténgase de entrar a este lugar. Pobrecito el judío si entraba allá, me imagino como si saldría, ¿cierto? Entonces, es lo mismo en los surcos. Hay una advertencia. Y como ustedes saben que a mí me gustan mucho las películas, la película, no sé cuántos de ustedes se la han visto, La Venganza Bajo Cero, que es protagonizada por Liam Neeson. Él interpreta el personaje Nils Coleman, que es un quitanieves allí en las montañas de Canadá. El hombre todos los días se levanta con su camioneta y su pala ahí adelante para, por donde él ponga la dirección de la pala, simplemente la nieve cae allá y hace el morro, la montaña al lado donde él la quiere echar. Él conoce tanto las sendas, o sea, las vías principales, como los surcos. Y en la película, los mafiosos le matan a su hijo. El hombre no era un asesino, pero se convirtió en uno para poder vengar la muerte de su hijo. Ahora, ¿cómo él le gana a los mafiosos sabiendo que él no era y no tenía la estrategia que los mafiosos tenían? Porque él conocía el camino. En cambio, los mafiosos no. Entonces él hacía que los mafiosos se metieran por los surcos y él ya sabía cómo llegar para poder hacerle la emboscada. Eso cuando lo vemos exteriormente. En la película La Venganza Bajo Cero podemos interpretar los surcos exteriormente. Pero también tenemos surcos interiormente. Es más, Dios nos crea a nosotros con la capacidad de que nosotros creamos surcos de neuronas. Creamos surcos, enseguida lo vamos a entender. Pero quiero mostrarles esta explicación aquí. En El Justiciero, ¿cuántos de ustedes han visto la película El Justiciero? 1, 2, y no sé si, yo creo que está la 4 por ahí saliendo, no sé. Todas. ¿Cómo así? Pasa ese Netflix, a ver. Entonces, El Justiciero, Robert McKay, es el interpretado, el personaje protagonista que interpreta Denzel Washington. Y este hombre es un exagente de inteligencia de los Estados Unidos que intenta vivir pacíficamente. Pero los surcos en su cabeza no lo dejan, porque él tiene el poder para ayudar a los vulnerables. Y digo comillas vulnerables porque califica vulnerables de acuerdo a su condición. Entonces, aunque él llevaba un tiempo y él le había prometido a su esposa que había muerto, que no iba a volver a esa vieja vida, a ese viejo surco, vuelve a esos surcos viejos o viejos surcos para defender a los desvalidos. O sea que él recuerda su vieja vida, su viejo surco para poder defender. Y a uno de los asesinos que se encuentran, el justiciero en la primera película, le dice: he hecho cosas de las cuales no estoy muy honrado de haber hecho. Y no quisiera volverlas a repetir. Pero por usted lo voy a hacer. Y le plantó la guerra a este hombre, que era un ruso, y se la pone de esa manera. Pero entonces, yo quiero que vayamos a lo que el Señor nos quiere decir a través de esto. Aquí podemos ver en estas dos películas, estos dos personajes, uno maneja los surcos exteriores, afuera, lo que tenemos afuera, pero otro maneja los surcos que nosotros mismos nos hemos creado, por lo que te decía ahora, los vacíos, los faltantes o las heridas que hemos tenido en nuestro corazón. Entonces, a raíz de esto es que nosotros obramos. El Salomón, el hombre más sabio, dice en Proverbios 23,
advirtiéndonos de no traspasar los límites antiguos. Proverbio 23:10, no traspase los límites antiguos. Con esto nos lleva a que nosotros respetemos las tradiciones, pero respetemos las leyes que fueron establecidas para mantener un orden y mantener justicia. Eso es lo que tenemos hoy nosotros que vivir, porque nosotros vivimos en una sociedad corrupta en donde vemos injusticia en todo momento. Y muchas veces al ver este tipo de noticias quisiéramos poder tener argumento o fundamento para nosotros decir, uy, tan bueno ser Robert McKay y a defender al vulnerable. Empezamos a maquinar un montón de cosas a través de los surcos que hemos tenido, pero estaríamos traspasando los límites antiguos que fueron colocados por nuestros antepasados. Te decía que Dios nos crea para que nosotros creamos surcos neurológicos. ¿Por qué o cómo? ¿Cuántos de ustedes se cepillan en automático los dientes? ¿Sí o qué? Usted coge el cepillo y usted sí empieza a cepillarse. Yo haciendo esto me recordaba cuando yo iba a la escuela, que eso fue hace poquito, tan envidioso, ¿sí o qué? Que ustedes les tocó la cajita de Colgate, se salud oral y le enseñaban a uno a cepillarse. Es más, todavía cuando uno va donde el odontólogo le decía a uno, hacia abajo 3 veces. ¿Cuántos de ustedes se cepillan así? A ver, yo levanten la mano, a ver, sincero, 3 veces y sí. Más veces, bueno, o sea que no sé yo la derecha. Pero muchas veces uno coge y la mujer está cepillándose y echándose la pestañina y en automático, eso es un surco. ¿Por qué? Porque ya creímos el enlace neuronal que sabe que está haciendo lo que necesita hacer, pero que no se da cuenta que lo está haciendo. Estamos ahí, lo que llamamos nosotros tenemos el piloto automático, lo pusimos ahí y nos fuimos. Ese es el surco, donde entró el carro y se fue. Usted no necesita nada más, ni moverlo para allá ni para acá, no, siga derecho ya, por donde lo lleve el canal. Entonces, el Señor nos permite crear esto. Ahora, hoy manejamos en lo que tenemos aplicaciones para que usted vea la televisión en doble pantalla, ¿sí o qué? Para que ustedes escuchen la música en segundo plano. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes pueden mirar 2 pantallas a la vez? ¿O pueden escuchar 2 canciones a la vez? Entonces, ¿para qué se inventaron eso? Para que nosotros siguiéramos construyendo surcos, estuviéramos en automático y no nos diéramos cuenta que estamos rompiendo los límites antiguos. Entonces usted pone los audífonos, lo pone en segundo plano, mete el celular al bolsillo y usted se sentó en el metro y oye, está roncando, está cantando. Y como usted va hasta la última estación, entonces no tiene peligro que se pasó. El problema es cuando le toca una estación intermedia. Ahí sí, ¿yo dónde estoy? Eso hace parte del surco. Porque supuestamente es una vida más fácil, pero está rompiendo los límites establecidos antiguamente. Cuando niño, a ustedes les tocó que escogían a todos los amiguitos y ustedes lo dejaban por si se hacían el gol. ¡Ey, sobre yo! No, el que haga el gol se lo lleva. Y lo dejaban a uno por ahí tirado 10 minutos cuando quisieran un gol. Lo sacaban a uno por allá por malo. No lo querían escoger. Cuando jugaban pico y monto, ¿ustedes jugaron eso? Pico, monto. ¿A quién va a escoger? A Julano, Y no esperando que lo escogieran y no lo escogían. Entonces, eso creó en mí una necesidad de ser aceptado. Y hasta hace un poco de tiempo, mi necesidad era ser aceptado. Y yo hacía lo que fuera, aún en muchas ocasiones, fui manipulado
para poder ser aceptado, para que no me rechazaran, para que no me dejaran de último, sino para que me escogieran de primero, para que me reconocieran y me dijeran, ay, por eso yo en el colegio me esforzaba y cuando yo ocupaba el puesto 5 me iba muy mal, porque si yo no ocupaba el puesto 1, entonces no servía. Si yo no izaba bandera, estaba haciendo malas cosas porque no me tenían en cuenta. Mi necesidad era que fuera escogido para izar bandera, porque ese fue el surco que creé a través del rechazo. Entonces, es la parte en donde nosotros tenemos que salir para poder no romper los límites, pero también para saber que hoy nuestra dependencia es del Creador, de nuestro Dios Todopoderoso. Porque o si no, estamos diciendo, o quizás como cantamos en el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Pero qué tristeza la que tengo, Señor, ¿y cuándo vas a ayudarme con esto? Entonces, estoy cantando, expresando su grandeza, pero no confiando en que esa grandeza es para mí, porque necesito ser aprobado o ser aceptado por quienes a mi alrededor están. Y el Señor me decía, yo fui rechazado, yo no fui aceptado, pero Jesús sabía de dónde venía y para dónde iba. Y eso es lo que nosotros, tú y yo, necesitamos saber. De dónde venimos, a quién pertenecemos, pero a dónde vamos. Porque si no sabemos a dónde vamos, entonces vamos a querer seguir agradando a quienes a nuestro alrededor están. Porque es la necesidad, el viejo surco que nos hemos creado. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando hace como 20 días hablamos acerca de la dopamina? ¿Qué produce la dopamina? Placer. Ella no le importa si es de algo bueno o de algo malo, ella lo que le importa es placer. Me siento bien. Y entonces todo esto nos ayuda a que lo que nos está satisfaciendo a nosotros mismos. Esta semana, y les voy a abrir el corazón, esta semana me decían, a mí no me gusta venir aquí porque es que usted no pelea con el diablo. Entonces yo le dije a la persona, pero si el diablo ya está vencido, ¿yo para qué voy a pelear con el que está derrotado? Si está derrotado, déjelo por ahí que llore, que se aflija, que entre en depresión. No tengo por qué pelear. Pero entonces, mire, lo he escuchado un montón de veces. Vienen al culto o al servicio a Dios, supuestamente a Dios. Pero de 10 veces que se nombra el nombre, 9 es el nombre de Satanás y 1 el nombre de Jehová. ¿A quién fue el culto? Pero la gente sale diciendo, ¡qué bendición! Había una presencia, pero yo no sé de qué. Porque estamos llamando, invocando es al diablo y no a Dios. Nosotros tenemos un amigo que a él lo ponen a orar por el almuerzo y empieza a reprender a Satanás. Y me paro en la cabeza y yo, pero déjelo quieto, hermano. ¿Para qué se le da la palma en la cabeza y no le está pidiendo? ¿Le está quitando el chicharrón o qué? Entonces, es donde, hey, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién le estamos dando gloria y a quién le damos honra? Jesús fue a Gadara, ¿cuántas veces? 1. Digamos que 2, porque cuando volvió ya a Decápolis, la unión de 10 ciudades alrededor, pero Gadara fue una vez a libertar el endemoniado ganadero. Ve, ganadero. ¿Cuántos demonios salieron del endemoniado de Gadara? Más de 2000.
Y Jesús fue una sola vez. ¿Y cuántas veces nos tienen que libertar a nosotros? Entonces, por eso creamos dopamina del placer de la liberación. Y si no me hacen una liberación cada 8 días, perdí el tiempo. Por eso es tan difícil desaprender para volver a aprender. Diga ya, aunque sea. Escuchamos siempre eso. No, desaprenda y vuelva a aprenda. ¿Ustedes escucharon la historia de cuando la hija le preguntó a la mamá, mamá, ¿por qué usted le mocha la cabeza y la cola al pescado para fritarlo? Sí. Y la mamá, yo no sé, así lo hacía la abuela. Y la abuela vivía, entonces la niña se fue para donde la abuela. Abuela, ¿usted por qué? Ah, yo no sé, así lo hacía mi mamá. Y la bisabuela vivía y se fue y le preguntó. Ah, es que la paila era pequeña. Seguimos viejos surcos, porque ni nos interesa preguntar qué pasó. Entonces, como se escucha tan bonito que la gente habla con el diablo, yo también quiero hablar con él. Cuando el mismo Jesús callaba a los demonios, sanaba a la gente y le decía, no diga nada. Pero hoy los viejos surcos nos llevan a decir, a ver que llegué yo. Y si yo no oro, no pasa nada. Estamos robándole la gloria a Dios y decimos, qué bendición, qué bendición. Gente, amados, iglesia, ¿qué nos enseña este libro? Yo siempre he preguntado, muéstreme aquí en dónde está la guerra espiritual. Peleando como hoy la quieren hacer. Porque la guerra espiritual que yo veo en este libro por medio de mi maestro es obediencia. Sí, Señor, como usted diga. Pasa de mí esta copa. No, Señor, yo voy a hacer lo que tú mandes. Eso es guerra espiritual. La guerra espiritual no es pararse en la cabeza y en la cola del diablo. Es más, yo no sé si tiene cola o no, pero le paran en todo eso. Ya le quebraron los cachos y todo. Pero es eso. Pablo nos dice, carta a los Romanos, capítulo 12, renovaos en nuestra mente o en nuestro conocimiento. Vea, quiero que me entiendan algo aquí. Cuando Pablo nos manda a renovar nuestra mente, nos está diciendo, venga, usted va a cambiar, pero su experiencia no se va a borrar. Usted va a tener la misma experiencia que tiene hoy, pero usted tiene que cambiar los surcos que se creó, que lo están conduciendo por un camino que no es el correcto. Aunque suene bonito o aunque parezca que es de Dios. Yo siempre me pregunté y te pregunto a ti. Si usted sabe la respuesta, por favor, me responden, sí, está conmigo. Si sabe la respuesta, me dice. ¿Qué perdió Job? Todo. Lo único que no quitamos fue la esposa. Yo no sé por qué no la cambiaron, ¿sí o qué? Mentira, no. Él estaba mañado con ella. Todo lo perdió. Porque Job no reprendió a Satanás. Diablo mentiroso, ¿cómo que me vas a quitar? ¿Por qué Job no lo hizo? Ah, porque él sabía darle alabanza al Señor, ¿sí o no? Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de Dios. Eso fue lo que él dijo. No necesitamos echarle la culpa al que está vencido. No necesitamos. Sí, tenemos que tener la conciencia, Él existe. Pero como siempre te he dicho, mira, Salmos 91 dice que la sombra del Dios omnipotente está sobre los que le temen, ¿sí o no? Entonces, si usted le teme al Señor, usted está bajo su sombra. Y para donde usted camine,
la sombra de ese Dios omnipotente va con usted. Y dice la escritura que el diablo anda como ¿qué? Buscando al que se salió de la sombra, no al que está dentro. Porque dentro no puede hacer nada. Pero como yo me creo guapo, y yo no oro, y yo no voy a la iglesia, y yo pa' qué esto, pero es que yo leo, pero es que yo oro, entonces yo me termino separando. Entonces el diablo dice, venga papito, con papa y yuca me lo va a comer. Porque yo me salí de la protección. Entonces cuando me salgo peleo y reprendo. ¿Para qué va a reprender si estoy en desobediencia? ¿Qué fue lo que le dijo el demonio a aquel hombre que salió todo guapo a reprender? Oiga, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo. ¿Y usted quién es? Deje la ropa aquí y vaya para la casa mío. Entonces, ¿para qué? Entonces yo digo, alimentamos la dopamina y por eso necesitamos deme más, deme más, deme más, deme más, deme más. Pero mi vida sigue estando en un surco y no en la senda, que es lo que vamos a ver. Jeremías capítulo 6, verso 16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Qué nos dice el Señor? Párense en el camino. Pregunten y anden. Cuando estamos perdidos, ¿qué hacemos? Paramos y preguntamos. Y si la persona nos dice, y no es muy convincente la dirección o la respuesta que nos da, ¿le hacemos caso? A ver, ¿cuánto le hacen? Noto que no. Entonces dicen, no, vamos a preguntarle a ese otro señor que hay más adelante. ¿Sí o no? No, vea, 40 días de ayuno y reprenda al diablo y verá que ese esposo, esa esposa se va a cuadrar. Quiero que me entiendan esto. No quiero que después digan, no, el pastor nos dijo, no. Quiero que me entiendan. El diablo es real. Pero la escritura dice que más fuerte es el que está conmigo que el que está en contra de mí. Entonces lo que me tengo que preguntar es, si el diablo me está molestando, ¿realmente yo estoy con el que más fuerte? Lo respondió Guillermo, yo no. Primer libro de Samuel, capítulo 16, se le aparece, bueno, primero o segundo, no tengo el concepto claro, pero la citan, están en el libro de Samuel. ¿Se recuerdan ustedes cuando Absalón le dio golpe de estado al rey David y se montó en el trono? ¿Sí saben qué les hablo? David, ¿qué hizo? Huyó. Él dijo, dejémoslo que reine él, yo me voy. Se fue con su ejército y todo eso. Por allá salió un hombre, empezó a tirarle piedras y a maldecirlo, ¿sí o no? ¿David reprendió el diablo? Entonces, el mismo jefe del ejército le dice, Señor, ¿cómo así que está maldiciendo al rey? Déjeme ir, yo le mocho la cabeza. Me imaginé otro más bravo. Yo le mocho la cabeza. La respuesta de David fue, déjelo. Si Dios lo mandó a que hiciera eso, ¿quién soy yo para dejarlo, para quitarlo y que no lo haga? Si Dios te coloca en una crisis, ¿no será Dios el que te saca de ella? Entonces,
No alimentemos la dopamina con lo que no necesitamos hacerlo. Porque cuando estamos, mire, psicológicamente, por eso el psicólogo sin Cristo, déjeme dudar. Pero cuando la psicología va unida a cristología, entonces es un poder grande. Porque no solamente estudia el ser, no solamente estudia la persona, sino la persona desde el centro de Cristo. Entonces, a nivel de psicología, cambie la aflicción por lo que a usted más le guste y lo saque de allí. A las mujeres, están afligidas, vayan de compras. Y entonces la mujer se fue de compras. ¿Sí o qué? Ay, me siento lo más de bien, qué chévere. Ese malagradecido, todo lo que se perdió. Pero cuando la mujer se la pasa 8 días comprando. Entonces, ahí es donde, ojo, el surco sigue siendo el mismo aunque cambiemos la actividad. Solo estamos alimentando la dopamina de hacer o de tener algo que nos produce placer. Pero no estamos atacando la raíz. Cuando no atacamos la raíz, por más que usted limpie el fruto o las hojas o el tallo, el día de mañana el fruto va a volver a ser malo. Pero si usted organiza la raíz, el fruto va a cambiar y va a ser bueno. Por eso volvemos, Romanos 12, Pablo dice, renovaos el espíritu de nuestro entendimiento, para que conozcamos, preste atención, cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si no renovamos los viejos surcos y caminamos por las sendas antiguas, lo que nos marcaron nuestros antepasados, vamos a seguir camino al abismo, creyendo que estamos caminando al cielo. Y entonces cuando vamos caminando, hey, ¿por qué todos me dejaron? Estoy caminando yo muy rápido. ¿Sí o qué? No, fue que fueron por otro camino. Cuidado, cuidado. Salmos 146 dice, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Cantaré salmos. ¿Qué hicimos al inicio? Cantamos salmos. Cantamos esos himnos que nos hacen recordar su grandeza, su poder, su majestad y que es apta para mi vida. Por eso es que no cantamos. La idea es, y aquí es donde, y esta semana vamos a conversar de eso. Hey, no se va a perder esta semana, no sé qué, que ministra la alabanza. Ojo, no la va a perder el miércoles. Vamos a hablar precisamente de eso. ¿Qué es lo que pasa con los artistas que tenemos hoy? Y digo artistas porque son muy pocos los adoradores en espíritu y en verdad. Entonces simplemente ni siquiera oramos para saber qué vamos a cantar. No, esta, y chao. Y vamos, y listo. Algo que toque el corazón del pueblo, pero no algo que ministre el corazón de Dios. Porque la alabanza, el tiempo de adoración es un tiempo en donde ministramos no nuestro corazón, sino el corazón de Dios. Para que cuando lleguemos a esta porción, su palabra ministre mi corazón. Y ahí tenemos la libertad. Porque ya yo hice todo el preámbulo. Por eso es que la escritura dice, mientras el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas. Suceden. No tenemos que nosotros provocarlas. Si yo vengo, por eso es que no me diga, como una vez me dijeron, es que allá no está la presencia del Señor. Y yo, no, es que usted la tiene que traer. Si usted no trae la presencia, entonces ¿qué va a pasar?
Usted tiene que llegar a la iglesia y decir, vengo bendecido porque vengo con la presencia del Señor. Si usted viera como dejé mi casa, no reblujada, sino, sino mi casa con la presencia del Señor. Y vengo a compartirla con ustedes. Pero si usted viene por así, no, pastor, como que se me pegó un espíritu, yo no sé qué. No. Por eso es que el Señor dice que cuando ayunemos, no demudemos nuestro rostro. ¿Qué tiene? No estoy ayunando, pero tengo un hambre. No, hagamos fiesta. Lo que nos dice Él. Por eso el salmista nos anima a esperar y a orar. Diga, esperar y orar. Si no ora, ¿para qué espera? Si no ora, no va a esperar nada porque la voluntad de Dios simplemente no la va a saber. Entonces, cuando nosotros esperamos y oramos, podemos decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo. Pero es que somos buenos para decir, Señor, que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Y nos sacamos nosotros. ¿Cuáles son las razones por las que usted alaba a Dios? ¿Cuáles son las razones? ¿Necesitas algo que te anime? ¿O aunque estés en adversidad, alabas a Dios? Cuando nosotros entendamos eso, entonces vamos nosotros a entrar, como dice allí la frase, cuando entres en su presencia con gratitud, porque la alabanza es gratitud, cuando entremos en su presencia con gratitud, Él entrará en nuestras circunstancias con poder. Él nos dirá, esto no es para muerte, sino que es para glorificar el nombre de Dios. Entonces usted y yo nos paramos firmes, convencidos en lo que el Señor está haciendo, en la experiencia que hemos tenido, para decirle, Señor, aunque tarde tu respuesta, aquí estaré. Porque Él no está obligado ni a responderme, ni a darme nada. Lo que Él hace, lo hace por amor. Si nosotros estuviéramos en el caso de Abraham, saldríamos a preparar el altar para rendir a nuestro hijo en sacrificio. Anderson, corra. ¿Estaríamos dispuestos? ¿O qué haríamos? ¿Qué pensaríamos? Señor, o reprendemos al diablo. No, eso no es de Dios. Diablo mentiroso. ¿Qué pasa? Una vida consagrada. Ojo, présteme la atención. Una vida consagrada a Dios de los ejércitos celestiales, a Jehová, es una vida rendida en alabanza a Él. Independientemente de tu situación, tu momento o tu circunstancia. Es más, está comprobado en un alto porcentaje, quien está en crisis adora más y alaba más a Dios que el que no. Entonces ahí viene la pregunta, haz que queremos adversidades, pídanlas. Porque cuando estamos bien, estoy bien, el Señor me entiende. Él sabe, anoche lo aprendíamos en escatología. Anoche aprendíamos acerca de eso. Y yo les he venido hablando a ustedes. En el tiempo de la ley, Antiguo Testamento, la paga del pecado irreversiblemente se moría. De una. Eso no es para mañana, no, ya. Caía a juego y quedaba cocinado de una vez. Pero estamos en el tiempo de la gracia, en el pacto de la gracia, Nuevo Testamento. Entonces, Dios me espera.
El Señor me entiende. Luego. Y aplazamos a Dios porque la corrección no es inmediata. Pero recuerde que aunque no es inmediata, no significa que no la van a hacer. Y la escritura lo dice. ¿Recuerdan a aquel rey que le dieron 15 años más? Pero la pagaron sus hijos. Así no la va a cobrar, va a cobrar a sus hijos que tienen más. ¿Eso es lo que usted y yo queremos? ¿Dejar deuda? Yo tenía un amigo, digo tenía, no se perdió por la deuda, bueno, no sé si por la deuda se perdió, pero no lo volví a ver. Entonces por eso se perdió, porque no lo volví a ver. Pero me dejó una deuda como de 3 millones de pesos. Y yo, ¿qué hago? ¿La pago o mejor embalar yo? Me tocó pagar. Pero eso es lo que hace uno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros con el Señor estamos haciendo? Cuando nosotros entremos con alabanza a la presencia de Dios, aunque los surcos sean creados por Dios o Él mismo permita que creamos surcos en nuestras neuronas, podemos vivir por las sendas antiguas, lo que ya está marcado con nuestros antepasados. Es decir, en la verdad, fidelidad de Dios. Para que así lo podamos permitir o le podamos permitir a Él entrar en nuestras circunstancias con su poder para darnos a nosotros lo que mejor nos conviene según Él y no según yo. ¿Qué estamos haciendo entonces hoy? ¿Alabamos a Dios con los viejos surcos o con las sendas antiguas? ¿Alabamos a Dios por lo que otros hacen o por lo que Él me dicta a mí que debo de hacer? Póngase de pie. ¿Qué tal si volvemos al Salmo 145? Abra su palabra allí. Abra su espada allí. La escritura dice que no es el hombre, sino el Espíritu de Dios que te convence. Yo no espero convencerte de lo que te haya dicho, pero sí espero que en tu relación con el Espíritu de Dios Él te convenza de lo que has escuchado. Para que de esa manera podamos enderezar nuestro caminar delante de Él y podamos no solamente ser, sino hacer conforme Él ha planeado. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Eternamente y para siempre, cada día te y alabaré. No se me salgan. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza. ¿Y su grandeza? Cada día te bendeciré. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos que esto se convierta a vida en nuestra vida. Señor, sabemos, y es algo que está en nuestro subconsciente, pero muchas veces, Señor, se nos olvida
pasarlo al consciente. De poder alabarte, Señor, sin importar la circunstancia. De poder, Señor, expresar nuestra gratitud conforme tu palabra lo dice. Da gracias a Dios por todo tiempo. Da gracias a Dios en cada tiempo. Señor, que podamos agradecerte por lo que está pasando. Sí, hay situaciones, hay momentos que por nuestra desobediencia entramos en ellos. Pero aún de esto, tú tienes el control. Señor, tú lo permites para que nos demos cuenta que tú no nos has colocado, Señor, como se le coloca, Señor, al caballo, al mulo, un cabestro, Señor, para ser guiado, sino que tú nos dejas para que nosotros nos demos cuenta de la libertad a la que tú nos has llamado. Y para que nuestra dependencia sea solamente y exclusivamente de ti. Por eso, aunque nosotros en desobediencia entremos en circunstancias difíciles, Señor, tú siempre nos estás diciendo, heme aquí. Para que nosotros volvamos, para que nosotros hagamos caso, Señor, pero en gratitud. Si no somos gratos, si no alabamos tu nombre, difícilmente entenderemos que tú estás allí. Porque entonces vendrá nuestro acusador y nos dirá que ya no merecemos nada. Vendrá, Señor, el acusador y nos dirá que ya nosotros no podemos volver a estar en tu presencia porque te hemos, Señor, defraudado. Pero cuando agradecemos, cuando alabamos tu nombre, entonces sabremos, Señor, que un corazón contrito y humillado jamás tú despreciarás. Un corazón arrepentido tú no echas fuera. Y aunque no, Señor, hagamos hecho cualquier cosa que se llame pecado, o una cosa o la otra, vendremos a ti humillados para decirte, perdónanos, Señor. Y tú, Señor, como ese buen Padre, abrirás tus brazos, nos abrazarás y nos dirás, hijo mío, te estaba esperando. Entonces, Señor, ayúdanos para que podamos, Señor, como lo enseñas a través de tu palabra, alabarte, Señor, cada día de nuestra vida. No importa si el sol brilla o no. No importa si es azul el cielo o es gris. No importa cómo se encuentre nuestra vida, que podamos decirte gracias, porque aún este momento me está ayudando a conocerte a una profundidad, Señor. Y es lo que necesito para poder avanzar delante de ti. Es lo que necesito, Señor, para poder llegar ese día y presentarme delante de ti y que tú me digas, entra en el gozo de mi salvación. Y poder, Señor, escuchar el nombre que tienes allí guardado para cada uno de los tuyos. Por eso, Señor, damos gracias a ti, mi Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré, eternamente. Súbalo con todas sus fuerzas. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Señor, gracias. Te adoramos y te exaltamos a ti por siempre y para siempre. En Cristo Jesús. Déselo fuerte, iglesia.